una maestría en una universidad de lujo. El problema es que no tenía predictibilidad en el flujo de efectivo. Bien, entonces de repente me contrataba una empresa, muchos cursos y me iba súper bien, pero a los siguientes 6 meses me iba muy mal porque no había vendido nada, ¿no? Entonces esa es una complicación que puedes tener como consultor. Entonces yo desde hace muchos años pensé en este framework, que es el framework de la panadería para crear productos con inteligencia artificial. Enseñar a los creadores a diseñar productos de inteligencia artificial rentables y escalables utilizando la analogía de una panadería para clasificar su oferta. Este framework transforma ideas abstractas de IA en productos concretos, como el pan. El objetivo es clasificar el producto según su esfuerzo y valor, asegurando que la inteligencia artificial resuelva un problema real en lugar de ser un simple adorno técnico, ¿no? Entonces aquí está, clasifica tu pan en tipos de producto. Y yo, aquí en México, en Ciudad de México, yo sé que algunos se conectan de otras partes, pero en Ciudad de México al pan este blanquito le llamamos el bolillo. El pan blanco, el virote, ya dependiendo en donde vivas le llamarán diferente. Simple y recurrente, productos baratos y fáciles de entregar, como nivel de personalización baja o estándar. Estos son los bolillos. Luego tenemos el pan dulce, diferenciado y con margen. Requiere más trabajo y acompañamiento, como workshops, cursos cortos o programas guiados. Frecuencia de venta, ocasional, media, nivel de personalización, media, diferenciada. Y el pastel, premium y personalizado. Consultorías y desarrollos a la medida, de alto valor, pero difíciles de escalar. Frecuencia de venta baja. Por ejemplo, el pastel lo compras nada más una vez al año en tu cumpleaños, ¿no? Entonces, esta es pocas veces o baja, nivel de personalización alta y única, ¿no? Entonces, justo antes de conectarme con ustedes, una de las razones por las que me conecté tarde es que estaba con un cliente vendiéndole uno de estos pastelitos. Bien, entonces, por ejemplo, en mi negocio Aprin tengo los bolillos, que son de las apps que vendo, las suscripciones mensuales que me pagan. Tengo diferentes suscripciones, entonces estas son bolillos. No he logrado, para ser sinceros, todavía yo no he logrado comunidades de cientos de miles, pero sí tengo unas comunidades de unos casi 1,000 personas. Probablemente, si cuento otras, serían como unas 1,300 personas que me pagan dependiendo cuál. Unas me pagan unos que son 99 pesos, que son como $5, pero tengo otras que me pagan como $20, ¿ok? Entonces, de aquí, o sea, yo ya sé que el próximo mes no me voy a ir en ceros, ¿no? O sea, porque de aquí yo facturo. Tengo los panes dulces. Los panes dulces son cursos como el que tú tienes ahorita, ¿no? Entonces, estos panes dulces, pues, cada determinado tiempo hay gente que se mete a mis comunidades y me pagan $1,000, o me pagan $300, o me pagan $500. Y estos, o sea, el curso al que tú te metes es un pan dulce. Pero tengo los pasteles, y los pasteles, pues, ya son facturas, como por ejemplo esta que les enseño. No recuerdo dónde lo dejé. Bueno, pero por ahí anda. Por ejemplo, esta persona está buscando implementar una oficina de proyectos en una organización civil que acaba de recibir un financiamiento bastante importante de un fondo internacional. Entonces, por ahí debe estar. Lo tengo aquí en gama. Y fíjate, este cliente en particular, gracias a Dios le hemos podido vender a muchas empresas en estos 15 años, pero este cliente en particular lleva años siguiéndonos, o sea, años desde que compró un entrenamiento de Project Management con nosotros, pero años, te estoy diciendo a lo mejor 7 años, ¿no? Y luego nos compró uno de Scrum. Y luego se metió a algún curso de inteligencia artificial. No compró el curso de inteligencia artificial, pero justamente uno de esos cursos que dimos, aunque no nos compró ese, le ayudó a recordarse de nosotros, ¿no? Y decir, ay, los de Aprin, sí es cierto, y ahorita yo necesito hacer una oficina de proyectos. Bien, entonces,
Bueno, ya se le explica, oye, cómo se pone una oficina de proyectos, cómo se le da seguimiento, qué tipo de cuestiones tendrás involucradas, bien, y le manejamos 3 paquetes. Entonces, un paquete es de $54,000, otro paquete es de $150,000 y el otro paquete es de $288,000. ¿Ok? ¿Cuál nos va a pagar? Seguramente nos va a pagar primero el primero, a los 6 meses, esperemos que les guste mucho nuestro trabajo, y nos va a pagar el de 12 meses, que ya es de $150,000. Y esa es la estrategia que yo les quiero plantear. Por eso no se desesperen si al principio no les están comprando algo grande, porque de verdad es que generar una buena reputación, y eso que yo no puedo decir que yo soy el máster haciendo redes sociales, me gustaría tener más éxito en las redes sociales y no, la verdad es que no lo tengo, ¿ok? Pero aún así, con una comunidad bastante pequeña, puedo decir yo, he logrado tener la gente que me compra recurrente, he logrado tener los grupos de las que nos compran cosas avanzadas, y he logrado tener proyectos que son estos que obviamente no es que te lleguen todos los días, pero pues sí te llegan 2, 3, 4 al año, ¿ok? Entonces eso es algo relevante. Bien, entonces, esto se los quería explicar porque hoy es el módulo de diseño de producto. Entonces, como parte del diseño del producto, algo que a mí me llama mucho la atención de Apple es que, bueno, ojalá yo un día tenga una empresa como Apple, ¿no? Pero sin tenerla, tú puedes encontrar cuáles son esos patrones que tienen unas empresas como estas. Y dentro de estos patrones, lo que tenemos es que tienen estructuras inteligentes de cómo hacer crecer sus productos. Entonces, se los voy a pintar por acá. Bien. Entonces, y la estrategia inteligente no la pensaron cuando crearon Apple. Vale la pena, bueno, ellos ya saben que soy una persona que leo mucho, entonces vale la pena que cuando puedan lean la biografía oficial de Steve Jobs y vas a entender cómo fue configurando Apple. Bien, entonces el primer producto que creó realmente era un producto del tipo pan dulce, ¿ok? O sea, no era un producto súper económico que pudiera vender del diario, y era un producto del tipo, pues vamos a ver si vendemos esas primeras computadoras, que afortunadamente logró vender. Me parece que las primeras que vendió, no recuerdo exactamente el dato, pero vendió 100 computadoras de un jalón, que no las tenía hechas, evidentemente, ¿no? Sabía cómo hacer, había hecho una y dijo, esto lo puedo vender. Entonces fue y se asoció con una tienda y dijo, oye, yo te puedo tener estas computadoras, ¿las quieres? Sí, ¿cuántas quieres? 100. Entonces se fue al taller y, bueno, pues te las tengo en 2 meses, en 3 meses o algo así, y agarró a todos sus amigos a intentar armar esas primeras computadoras. Unos datos relevantes de esa historia es que estamos hablando de finales de los 70s, o sea, no había ingenierías en computación. La gente que se dedicaba a programar o a empezar a hacer las primeras computadoras habían estudiado física, habían estudiado ingeniería eléctrica o matemáticas, pero no había escuelas que dijeran, eres el ingeniero en computación. Bien, entonces para soldar los circuitos que tenían que soldar, contrataron joyeros, o sea, gente que sabía hacer anillos, porque tenían ese pulso para poder hacer chips, bien, de esos chips antiguos. Bien, pero fíjense, al principio no tenían una estrategia clara. Cuando realmente empezaron a tener la estrategia clara de cómo hacer un entorno completo para vender sus productos, fue cuando sacaron al mercado su primer iPod, no el iPhone, el iPod, el que solo escuchaba música. La historia de cómo lo lograron es la verdad que súper apasionante, porque, o sea, para poder tener un reproductor de música necesitabas varios componentes que tuvieron que ir buscando y ensamblando. Y uno de los primeros componentes era tener un disco duro muy chiquito,
así como los que usábamos antes en las computadoras, un disco duro muy chiquito que pudiera ser portátil. Y de hecho el primer iPod no era tan chiquito, o sea que habrá sido como de unos 15 centímetros de alto por unos 8 centímetros de ancho. No recuerdo exactamente las medidas, pero sí me acuerdo haber tenido el primer iPod. Y la interfaz pues era, o sea, no era color ni mucho menos, nada más podías ver ahí la lista de tus canciones y tus discos, etcétera, ¿no? Pero cuando crearon el iPod fue como la primera vez que tuvieron una pieza para tener la venta de bolillos, de panes de dulce, bien, e ir subiendo en la escalera de valor. Entonces, ¿cuáles eran los bolillos? Él lo que hizo fue pensar en un entorno de dos componentes. Entonces, lo primero es tengo un reproductor de música, y por debajo del reproductor de música puedo vender canciones. Estos eran los bolillos. Bien, entonces, ¿cuánto costaban? Creo que costaba cada canción 99 centavos. No recuerdo exactamente el precio, pero además con una filosofía interesante, ¿no? O sea, cuando a veces tú querías comprar un disco de los normales, de los CDs, a veces comprabas todo el disco solo por una canción. Entonces ellos tenían la filosofía de, oye, ¿y por qué tengo que comprar todo el disco si solo quiero escuchar una canción? Mejor solo compra la canción. Entonces, su filosofía era vender canciones, tener el reproductor, que obviamente será un poco más costoso, pero después, oye, ¿quieres tener todo sincronizado? Entonces, de aquí ya te puedo vender las computadoras. Entonces, fue como el primer entorno completo, computadoras. Y después, conforme fue avanzando la tecnología, fueron metiendo cosas aquí en medio, ¿no? Entonces fueron metiendo cosas como, oye, tienes el reproductor, pero ahora tengo el teléfono. Entonces podías comprar incluso un iPod Nano, que era mucho más económico que el iPod normal, pero además podías comprar también el teléfono, ¿bien? Y el teléfono obviamente era más económico que las computadoras. Y luego, después del teléfono, podías comprar algo que es más económico que las computadoras, podías comprar una tablet. Y así sucesivamente, ¿no? Todos los productos que ahora son como muy usuales que nosotros tenemos, él generó todo un entorno. Y todos los que hemos sido usuarios de Mac o de Apple o de iPhone, entendemos cómo te invita el propio entorno a tener los productos asociados. Entonces, por eso para mí es muy importante que conforme vayan diseñando su producto, piensen en varias cosas. Uno, minimizar fricción. Entonces, hoy ya vimos dos ejemplos de fricción muy claros, ¿no? O sea, el ejemplo de Mar de, bueno, para poder tener las estadísticas, primero tengo que hacer el PDF y luego subirlo, eso es fricción. Bien, entonces eso no lo tendríamos que hacer. O por ejemplo, lo que hizo Gustavo de, oye, tengo que escribir, eso es otro cachito de fricción, porque la gente es, chini, ¿qué escribo? No sé exactamente qué tengo que escribir. Bien. Y lo otro, generar un entorno completo. Y dentro del entorno completo, creo que el que más me gustó que podemos ver es el que nos presentaba Judith, ¿no? Entonces, Judith ya ha estado muy en pasteles, ¿no? O sea, oye, yo ya le llevo las estrategias de cuestiones de residuos a la alcaldía, al Estado, al gobierno, no sé qué. En su entorno solo tiene como la cerecita del pastel y lo sabe hacer muy bien, ¿no? Entonces, a ella lo que le falta es este eslabón del principio, es decir, cómo yo llego a atraer a la gente con mínima fricción, es decir, que sepan que lo que yo estoy haciendo es valioso y que además lo puedan utilizar. Y por eso creo que vamos a hacer con ella una app que le pueda funcionar muy bien, justo para atraer a esa gente que no sabe o no sabe cómo hacer esos planes de gestión de residuos, ¿vale? Entonces, de eso se trataba la clase del día de hoy. Y adicionalmente, en los siguientes minutos, podríamos hacer algún ejercicio. De todas formas, ya faltan unos 20 minutos. Si quieren, lo podemos hacer o se lo llevan de tarea. Les dejé algunos ejercicios relacionados para seguir descubriendo su producto. Entonces, les voy a enseñar. Es el documento que les compartí.
pero lo abro para que lo vean. Es de prompts. Entonces, es más, voy a hacer 2 ejercicios puntuales y les voy a dejar ahorita un... Déjenme, ¿dónde está publicar? Vista previa. Entonces, siempre pensar, no solo... Alguna vez en la universidad me dijeron una mentira. Y la mentira fue, dedícate a lo que te apasiona y el dinero viene solo. Y la verdad es que, bueno, a lo mejor a alguien le ha funcionado, pero a mí no. Es decir, o sea, dedicarte solo a lo que te apasiona, y además no solo a mí no, sino a mucha gente con la que platico, que son muy apasionados de su trabajo, el dinero no les llega solo. Y hay una razón por la que el dinero no llega solo. O sea, si tú das cosas gratis, toda la gente la va a tomar gratis, ¿no? Entonces, alguna vez que nos cambiamos de casa, que teníamos muchas cosas de basura, entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a sacar una mesita y vamos a poner ahí cosas gratis. No nos duraron las cosas gratis que sacamos, pero pues yo creo que ni 2 horas, ¿ok? O sea, la gente pasó y se llevó la mesita, y se llevó el no sé qué, y se llevó la bocinita, y se llevó los platitos, y se llevó cosas, ¿bien? Y entonces, en una siguiente ocasión, que tuvimos que también, que decía, teníamos mucha basura y dijimos, no, pero le dije, ¿sabes qué? Ahora no lo pongas gratis, vamos a ponerlo a 5 pesos la pieza, quien se lo lleve. No se acabaron en 2 horas. Terminamos vendiéndolo todo como en 2 semanas, pero no se acabaron todas las cosas de inmediato. Entonces, si tú trabajas de a gratis, evidentemente la gente va a querer más de ti, te va a exigir más y va a querer que trabajes más y más y más. Entonces, sí le tienes que poner un precio. Entonces, ¿cuándo tienes negocio? Cuando lo que tú haces, básicamente, cuando lo que tú haces, la gente lo aprecia y está dispuesta a pagarte ese dinero, ¿no? Entonces, es súper importante que tú aprendas a catalogar ese valor y adicionalmente, sobre todo para los que son penosos para cobrar, que puedas tener una estructura de precios. Porque lo cierto es, yo nunca he sido penoso para cobrar, y también depende mucho de la personalidad de cada quien, ¿no? O sea, yo siempre he pensado que una manera de generar ingresos muy fácil es vender, pero mucha gente le tiene miedo a ese proceso de venta. Y fue un error que cometí con las franquicias que hice, y por esa razón tal vez no le funcionó a todo el mundo, porque yo diseñé unas franquicias como para ser operadas con la gente con mi personalidad. Es decir, que no tienen miedo a vender, que no tienen miedo a encender la cámara y empezar a hablar, etcétera. Bien, pero varios de los franquiciatarios que compraron mis franquicias, pues resultaba que no tenían esa personalidad, entonces replicar el negocio les fue imposible. Y ya después de esa experiencia de las franquicias, entendí algo. Entendí que cuando eres muy penoso como para las ventas, entonces tienes que diseñar un mejor marketing, ¿no? Entonces, o sea, literalmente, o sea, yo levanto el teléfono y si tengo que hablarle a alguien, le hablo, pero hay gente que no lo va a hacer. O sea, hay gente que no va a agarrar la sección amarilla y le va a ofrecer su producto al cliente. Y entonces, cuando no tienes esa personalidad, entonces es mejor hacer una estrategia de atracción. Y esa estrategia de atracción es una estrategia de marketing, ¿no? Pero tú puedes hacer una estrategia de marketing y de todas formas no cobrar dinero si no tienes una estructura de precios adecuada. Porque finalmente en algún momento tienes que hacer la oferta y que el intercambio de dinero se dé. O sea, tú dices lo que vas a ofrecer y el cliente tiene que pagarte. Y ciertamente vender cosas más caras, si no tienes la audiencia adecuada, pues no se puede.
pero sí hay clientes que te van a pagar $200,000, $500,000 o $10 millones, ¿ok? Lo único es que tienes que llegar a ese. Pero ¿por qué muchos empresarios se desesperan? Porque es complicado llegar a ese momento y pueden pasarte a lo mejor meses o años para que llegues a ese momento en donde puedes facturar $200,000 o $500,000. Entonces, por eso, dentro de tu estrategia, planea esto, cómo puedes ir subiendo gradualmente. Entonces, planeas el bolillo, el pan del dulce y el pastel. Entonces, aquí les estoy proponiendo varios prompts para encontrar el flujo de efectivo o bolillos. Generando flujo de efectivo constante, necesidad recurrente. Entonces, con base en las preguntas que ya le has hecho sobre tu producto, le vamos a hacer estas, ¿no? Actúa como un emprendedor pragmático, dame 10 ideas de productos digitales tipo bolillo que la gente necesite semanal o mensualmente. Analiza mis habilidades, dime qué producto sencillo con IA podría vender todos los días. La clase pasada, y con esto ya termino, la clase pasada cometí un error y cuando terminé la clase dije, no, les tengo que decir la próxima clase el error que cometí. Porque cuando analicé sus productos, a todos les dije, chin, es que esto está muy complicado y vas a tener que hacer más cosas que hacer una aplicación sencilla. Pero yo les enseñé, no sé si se acuerdan que les enseñé el de las dietas, creo que fue el de las dietas. Y en un prompt me salió algo que sí ya podrías vender. Entonces, les voy a dejar de tarea que independientemente, todo lo que me enseñaron sí podría ser un bolillo, pero el problema es que tal vez te tardes más semanas en hacerlo. Vamos a intentar hacer un proyecto alternativo en donde puedas hacer una app mucho más simplificada, ¿sí? O sea, como el iPod Nano. Intenta hacer de lo que estás haciendo algo que sea más simplificado, ¿bien? Que digas, oh, es que si la gente lo único que hiciera fuera compartir el correo electrónico, utilizar esta app y pagarme antes de empezar a utilizar la app, entonces ya estarían contentos. Entonces, si pueden hacer eso, entonces vamos a eliminar otra fricción que es importante, es ¿hasta cuándo termino de trabajar en un producto? Eso es algo súper relevante, ¿no? O sea, puedo tener un producto, pero ¿hasta cuándo termino de trabajar en ese producto? Bien. Porque obviamente conforme vas completándolo se te van antojando más cosas y quieres decir, ay, y ahora que haga esto en automático, y ahora que haga esto otro, y haga esto otro, y hago esto otro. Bien, entonces intenten pensar en eso. Bueno, entonces ya les planteé lo del modelo de la panadería y aquí les mando varios prompts, ¿no? ¿Cómo podemos hacer los panes de dulce, ¿no? Ideas de productos digitales tipo pan dulce, más conocimiento humano. Entonces, el conocimiento humano se paga mejor y ustedes son un ejemplo de esto, ¿no? O sea, ustedes para venir aquí pagan $1,000 o por ahí, bien, y fíjense, o sea, las herramientas que utilizamos son de menor valor, bien, o sea, tú para utilizar el ChatGPT, pues estás pagando a lo mejor $20, estás utilizando 400 pesos mensuales, bien, y a mí me pagaste más que la propia herramienta que estás utilizando. Lo mismo piénsalo con tus clientes. Por eso yo les insistía que parte de generar tu modelo de atracción de gente es paso 1 es la app, paso 2 es venderles un curso o entrenamiento y el paso 3 ya es venderle una consultoría o una estrategia especializada. Bien, entonces, y como les decía, en esta estrategia, por ejemplo, este cliente que les enseñé ahorita la propuesta que le estamos cotizando, este cliente, él vino a nuestros cursos y tendría las posibilidades de él decir, oye, pues con lo que he aprendido de Project Management, yo armo la oficina de proyectos. Bien, pero aún así, una de las cosas que tenemos con los clientes empresariales es el tiempo, ¿no? Entonces, ellos no tienen el tiempo de hacerlo porque además de hacer la oficina de proyecto, tienen otras 20,000 prioridades, ¿no? Y entonces, cuando tú haces el trabajo por ellos, aunque también lo hagas con prompts, entonces eso ya tiene un valor adicional. Bien. Entonces, aquí les propongo prompts en ese documento que ya les había compartido por WhatsApp. Les propongo prompts para poder cerrar la pinza. ¿Vale? Entonces, eso era de lo que quería hablarles el día de hoy. Y no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda o pregunta.
¿Les hace sentido lo que les digo? Sí, la verdad que sí. Yo no sé si en un minuto me tardo en mostrarles algún ejemplo, a ver si cae con esto que tú dices, Luis. Súper. No me tardo en nada, pero me surge Sí, dale. voy a ver si se puede compartir. Me dicen cuando vean pantalla, por favor. Pantalla completa es esta. A ver, ahí va, compartir. ¿Sí la ven? Sí. Son muchas pantallas, pero si las ven, les voy a explicar. Bueno, yo hice el ejercicio con Cloud, y lo que me gusta de Cloud es que te lo da muy estructurado. Todas las preguntas que indicaste de ChatGPT, yo lo hice en Cloud, entonces me da un estudio bastante detallado, pero bueno, en otro formato, no sé, me agrada más, y después lo implementé en Antigravity, esa es la otra pestaña, y esta es la aplicación que generé, que es la que mencioné hace un momento, de evaluación de pymes. Esta es la pantalla principal, en donde te da iniciar diagnóstico, y después el resultado es este. Entonces te da una idea de cómo está la fase 1 de la empresa, y luego te da otra fase 2, fase 3, fase 4. Y bueno, falta detallarla mucho porque la enfocó como empresas más grandes. Entonces yo la quiero adecuar a menor. De hecho, tú inicias y te empieza información general, nombre de la empresa, y tú le pones el nombre, y te va creando la industria, de qué industria es y todo. Entonces tú lo vas haciendo, y lo que falta aquí es conectar la base de datos, ¿verdad? Pero lo que quería mostrar es esto, que es, no sé si era lo que te referías, de que primero es iniciar con un tipo de panes, entonces sería por una empresa chiquita, que sería aquí, una empresa chiquita, y luego después ya irte a más grande. No sé si eso sea, o sea, para poder quizás puedas regalar el diagnóstico inicial, o un precio muy bajo, mejor dicho, no regalarlo, pero un precio costo muy bajo, para que te pueda dar pie a que te entreguen las siguientes fases, ¿no? No sé si eso sea lo que... No es necesariamente empresa chiquita, sino que es un producto que tú puedas conseguir que alguien te contrate recurrentemente, ¿ok? Entonces, puede ser una empresa grande, pero tú le puedes decir, oye, te vendo un reporte, y el reporte cuesta $100. O sea, sí, Okay. pero puedes vender diario reportes de $100. ¿Bien? Okay. O una pequeña suscripción. Oye, fíjate que yo te puedo hacer este reporte, darte estas noticias, darte esto, y lo puedes utilizar todos los días. O yo te puedo hacer algo muy económico, ¿ok? Que no necesariamente tiene que ser empresa chica. Sí. Bien, pero es algo que puedas vender fácil, que no sea, que no tenga tanta fricción, porque obviamente vender un proyecto de $500,000, pues tiene más fricción que vender una cosa de $100, ¿no? Sí, y voy a adecuar ahí las preguntas, porque no creo que una empresa nueva que vas conociendo te empiece a indicar rangos de facturación y todo. O sea, creo que lo tengo que cambiar ahí para que no genere algo de... sea más accesible a la gente. Eso es parte de lo del Lean Startup, ¿no? Es decir, oye, ¿qué pregunta están dispuestos a contestar? Ahora, ¿en qué termina este diagnóstico? Este diagnóstico indica, o sea, termina un reporte que ahorita, bueno, tendría que generar todas las preguntas, son como 50, y entonces al final te indica una calificación, un scoring, que te dice el grado de madurez de tu empresa y cuáles son los siguientes pasos sugeridos. Por ejemplo, decía fase 1, pues iniciar con el proceso de definición de roles de la gente, de la empresa, la misión y visión de la empresa, hacerla más visible para el cliente, para sus empleados, todo ese tipo de cosas. Y luego necesitas infraestructura de ciberseguridad, por ejemplo. Esa es una de las cosas que vienen aquí. Es algo completo, más. Voy a generar un reporte y ahí se los pego. Ok, fíjate, 50 preguntas. Yo te voy a decir qué me ha pasado. El otro día me salió un anuncio para ahorrar en seguros. Entonces dije, está interesante, lo voy a hacer. Entonces empecé una pregunta y otra y otra y otra y otra. A los 2 minutos yo ya estaba harto. O sea, a los 3 minutos Sí. lo dejé a la mitad, porque lo querían hacer tan bien que terminó no siendo, o sea, ni siquiera terminé, o sea, no,
no les serví como clientes. Gastaron en su anuncio y yo lo único que hice fue dar clics y clics y clics y clics y contestar y contestar y contestar y llegué no llegué muy lejos. No es que no se pueda hacer un cuestionario de 50 preguntas, el tema es cómo lo entregas, ¿ok? Entonces, con tu aplicación puedes gamificarlo y lo puedes partir en secciones. Entonces, y cada sección, vamos a suponer que 10 preguntas sí las pueden contestar de un jalón. Sí, va por sección. Va Bien. por sección. Lo tienes que persistir y dar un pero premio, sí tiene, ¿no?, razón. Y entonces decir, sí, oye, fíjate, felicidades, terminaste hasta aquí. Nos gustaría seguir haciéndote, y les haces un diagnóstico preliminar, algo que les guste, etcétera. ¿Quieres seguir ahora o quieres seguir después? Entonces ya les mandas un correo electrónico y entonces ya para seguir después, pueden seguir después, pero persistes. Algo muy importante es persistir esa información, ¿ok? E ir teniendo estrategias. Ahora, una cuestión, yo por ejemplo, en las campañas que tenemos de email marketing, muchas veces cuando decimos, contesta un diagnóstico, la verdad es que la gente no lo contesta, ¿no? Entonces mandas 50,000 correos electrónicos y solo 2 personas les dieron clic. Pero, fíjate, hay una cosa que hacemos en donde vamos seccionando. Entonces, si yo quiero que me contesten 50 preguntas, entonces es probable que no me vayan a contestar las 50 preguntas si yo los mando a un enlace. Entonces yo lo que hago es diseño un correo electrónico y entonces pongo una pregunta o 2 preguntas en un solo correo electrónico. Y lo que hago es que programo para que si le dan clic en el enlace, yo ya sé cuál es la respuesta de ese cliente. Entonces yo puedo tener asociado lo que dieron clic con lo que tengo en mi base de datos del cliente. Y al otro día le hago otra pregunta. Y al otro día le hago otra. Y al otro día le hago otra. En un mes o en 2 meses tengo esas mismas 50 preguntas contestadas, pero... Diferente tiempo. Entonces, algo que... Ahora, está bien, fíjate, ¿cuándo sí te pueden contestar una cuestión completa? Evidentemente un porcentaje de la gente a la que le mandes esto te la va a contestar, un porcentaje. Pero cuando aseguras que te la contesten completa, ahí haces una estrategia doble, dependiendo del valor de los servicios que quieras vender. Pero ahí haces una estrategia doble. Entonces lo que les dices es, oye, quiero que me contestes primero estas 5 preguntas y ya les lanzas confeti, les enseñas un dashboard y no sé qué. Y diles, oye, si quieres un diagnóstico más personalizado, te ofrezco uno gratuito con uno de nuestros asesores. Los pones a que agendes y luego haces una sesión con ellos de 1 hora. Y entonces en esa sesión de 1 hora contestas las mismas, les compartes la pantalla y le vas preguntando todas esas. Clic, 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 clic. Y entonces ahí, como ya tienen esa expectativa de que van a estar conectados 1 hora contigo, entonces ahí sí se quedan 1 hora contigo. Bien, entonces, entonces tú tienes que diseñar la forma de la entrega de la encuesta, ¿vale? Sí, eso lo estoy aquí diseño, sí, es bastante importante eso, sí, porque si no una, no la van a contestar o no. Y la otra que le quiero hacer, no sé cómo lo veas, que siempre es una autoevaluación y todos se ponen lo mejor, ¿no? A veces. Entonces, tendría que decir de inicio que si es un gerente, si es un empleado, si es un dueño, para que te divida las preguntas, ¿no? Porque tendría que ver, por ejemplo, te da esto, mira. Bien, y luego... Un nivel de moderadas intermedio. Y te da aquí, entonces lo que sigue aquí es la ruta de la transformación, que es lo que tú buscarías, ¿no? Fase 1, fase 2 y fase 3. Fase 1, diagnóstico, diseño, implementación gradual. Y la fase 4 sería el acompañamiento y mejora continua. Que esto no sé si sea lo que indicas tú de que es, a lo mejor unas empresas nomás te dicen, no, pues nomás con la 1 tengo, con la 2. Pero habrá alguna que te contrate todos los servicios, ¿no? Correcto. Sí, tienes que tener una muy buena estrategia para que te la completen toda. Y obviamente el objetivo es llegar hasta el final. Entonces, yo ¿sabes qué? Les pondría, porque ahorita vi que estuviste llenándola toda hasta llegar al final. Enséñales un dashboardcito así cada vez que terminen una sección y les das la opción, ¿quieres continuar o no?
y si no, que te dejen el correo electrónico y que para que después le estés mandando correos electrónicos. Te falta la fase 2, te falta la fase 2, te falta la fase 2, ¿vale? Hasta que te contesten la fase 2, entonces ya la fase 3, la fase 3. Y así es probable que sí te terminen de contestar todo. Ok, muy bien. Bien, Dividido, ok, sí, sí. super. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien, se ve detallado. Creo que hay cositas que le puedes, como no sabes si te lo van a abrir desde computadora o desde teléfono, ese no se ve bien Sí, en la computadora, seguramente en el teléfono sí. correcto. Entonces ahí síguele haciendo prompts al Antigravity y dile, oye, quiero tener una versión para PC y una versión para teléfono. Y ya el Antigravity con CSS lo va a dejar listo para que en la computadora se vea más extendido y para que en el teléfono se vea bien, ¿ok? Sí, correcto. Es que ya, por ejemplo, le puse app. Entonces yo creo que lo adecuó así. Sí, Eso fue. sí, pero Sí, eso cuando lo se abrí corrige dije, bien. es por eso. Okay. Vientos. Ok, gracias, Javier. Gracias. Gracias a todos. Ok, señoras y señores, son las 9 de la noche. Raúl, ¿cómo estás? ¿Ya llegaste? Ya llegué, discúlpame, se puso más complicado hoy y estuve apenas llegué hace unos minutos. Está muy bien. ¿Cómo te fue en la semana? ¿Quieres que veamos algo ahorita con el grupo? No en particular, de hecho la semana anterior fue una semana bastante pesada. Para mí también. Lo único que me llamó la atención, que ya lo vi contigo, es que a la hora de estar haciendo algunas proyecciones con la inteligencia artificial, pues dio ese dato extremo, muy sesgado, y lo que vimos tú y yo era que probablemente ese dato es para un momento distinto, ¿no? Entonces es importante ir fijándose en los tiempos también de cada cosa. Sí, claro. Uh-huh. Bien. Nada más. Bien, buena observación. Lo que estábamos viendo, Raúl y yo, para poner los demás en contexto, estamos viendo un modelo de negocio de cómo podría ser una sociedad. Y entonces Raúl estuvo haciendo prompts y obtuvo un resultado que en el mejor de los casos pues lo podemos hacer discutible. Y yo creo que eso ya todos los que llevamos tiempo usando la inteligencia artificial entendemos que pues no es la única verdad. O sea, sobre cualquier tema que le preguntes, ¿no? O sea, puede ser que le preguntes algo y hay como tres posibilidades, ¿no? Que estés completamente de acuerdo, que estés parcialmente de acuerdo o que estés completamente en desacuerdo. Y generalmente terminamos haciendo cosas como, ¿cómo diré? Yo pienso que la inteligencia artificial en casos, sobre todo de toma de decisiones, es como un asesor que escuchas, pero que al final de cuentas tú vas tomando las decisiones. No sé si les platiqué aquí el ejercicio que hice con mi esposa de discutir un tema que teníamos. ¿Se los platiqué a ustedes o a alguien más? No nos platicaste. Ok, lo platico en 2 minutos ya para irnos. O si quieren que sigamos viendo cosas, adelante. El ejercicio fue muy interesante. La verdad es que pienso que llevamos un muy buen matrimonio, pero pues obviamente como todas las parejas, pues hay temas que son más ríspidos, ¿no? Y cosas que que afloran más las emociones. Y entonces hubo un comentario que me hizo mi esposa acerca de, porque pues ella tiene su chamba, pero también hay veces que me ayuda a hacer cosas de aquí. Y aunque generalmente le pago por una cosa que me iba a hacer, no le iba a pagar. Y entonces, pero pues ella tiene su chamba. Y entonces hubo un comentario que me molestó, porque estoy platicándole y estoy diciéndole, oye, por favor, ayúdame a hacer esto. Porque además era un favor nada más, ¿no? Y entonces me dice, sí, pero ya apúrate porque me voy al trabajo donde sí me pagan. Y la verdad es que me molestó, o sea, como que fue un comentario sarcástico. Entonces dije, pero si le digo ahorita, nos vamos a pelear. No le voy a decir nada y me voy a esperar hasta el rato que podamos hacer un ejercicio normal. Pelear a gusto. Ajá. Para llegar a gusto, exactamente. Entonces lo que hice fue abrir el ChatGPT y le dije, oye, ¿estás lista? Porque quiero hablar de algo. Entonces abrí el ChatGPT y entonces le digo, oye, fíjate que... Entonces yo me dirigía a ChatGPT, pero con voz. Y entonces le digo, ChatGPT, fíjate que
resulta que en la mañana mi esposa me hizo este comentario y la verdad es que no me gustó nada. Y no me gustó porque, en primer lugar, sí le pago. En segundo lugar, tenemos finanzas compartidas. Y en tercer lugar, entonces hace pensar que lo que le estoy pidiendo no es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo ayúdanos a manejarlo sin necesidad de que nos enojemos y además, pues, encontrando un punto para que ella me entienda y yo entenderla? Y entonces lo pusimos, no que nos contestara con voz, sino que nos escribiera. O sea, le dictábamos, pero nos iba escribiendo. Entonces ya nos escribió una respuesta muy detallada y luego mi esposa le digo, bueno, ahora tú qué quieres decir. Ah, pues esto. Y ahora yo qué quiero decir. Ah, pues esto. En un momento mi esposa así como que se le elevó un poquito el ánimo, pero no se estaba dirigiendo a mí, sino que estaba dirigiendo al ChatGPT. Y entonces dice, no, es que bla, 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 bla. Y entonces ya yo le digo al ChatGPT, oye, pero eso ya lo dijo con un tono más emocional. Entonces dice, bueno, a ver, está bien, vamos a tomarlo del punto de vista de uno y del punto de vista del otro. Y me gustó mucho el ejercicio porque, aunque no nos solucionó la vida matrimonial, pero sí el hecho de ver la información plasmada nos ayudó a tomar decisiones y de hecho llegamos a un acuerdo muy sencillo, ¿no? De, oye, entiende que tu esposo está intentando hacer el rol del proveedor y si haces un comentario despectivo hacia ese rol del proveedor, entonces pues parece que estás, parece que te estás burlando y al mismo tiempo a mí me puso cosas como, oye, y entiende pues que ella estaba haciendo una broma, porque finalmente fue lo que me terminó diciendo, pues, estaba haciendo una broma y que en ese sentido pues no había mayor discusión. Y de hecho sí nos evitó el problema, porque aunque tuvimos la sesión de consultoría con la inteligencia artificial, realmente no hubo pleito, ¿no? O sea, no nos enojamos como a lo mejor otras veces. Bien, entonces, respecto a lo que dice Raúl, creo que es una buena estrategia para utilizar inteligencia artificial. Oye, dame tus opiniones, haz más preguntas, piensa qué puedes hacer al respecto y al final tú tomas tus propias decisiones. Gracias, Raúl, porque me dio pie a platicarles esto. Sí. Muy bien. ¿Quieren que veamos algo más? Todavía tengo un ratito. Si quieren podemos ver algo más o si no, para desconectarnos. Ok. Lo último que les iba a decir, me llevo el ejercicio de los prompts. Lo último que les iba a decir, que no se los planteé en el ejercicio de los prompts, pero yo me llevo 2 tareas. Y de hecho, una la voy a hacer ahorita en cuanto colguemos, que es mandarles el paso a paso del Supabase, ¿ok? Eso es lo primero que les voy a mandar y se los mando ahorita en un documentito. Para las personas que tienen que persistir sus datos. Entonces, que eso ya es una labor técnica. Esa es la primera. Y la segunda, espérenme. Ah, ya me acordé. Fíjense, tenemos esto. Yo les mandé estos prompts. Una cosa que puedes hacer, se los voy a dejar escrito en el WhatsApp para que lo hagan, para que puedan copiar de ahí el prompt. Entonces hagan este ejercicio y le vas a decir a ChatGPT, en ChatGPT, compórtate como diseñador de producto que quiere maximizar el flujo de dinero de uno de mis productos. Toma estos prompts base y le copias y los pegas todos los que te mandé el documento. Copy, paste, todos los documentos. Y una vez que haces ese copy paste de todos los documentos, hazme esas u otras preguntas una a una para enterarte de qué se trata mi producto y cómo puedo ir diseñando
y haciendo pruebas para maximizar el flujo de dinero. ¿Ok? Y ahí jueguenle. Creo que esa es una buena tarea. Como les decía, yo no creo en esto de... No creo en esto de que haz lo que te apasiona y te llega el dinero. Si no hay un diseño de que realmente te maximice las probabilidades de que entre dinero, entonces no, según yo no llega. Habrá quien diga lo contrario, pero según yo no llega. ¿Vale? Entonces ese sería un buen ejercicio. ¿Algo más que quieran que veamos, si no para despedirnos? De todas formas, tengo pendientes con algunos de ustedes, pero voy con ustedes en privado. Adelante, Mar, dale. Gracias, nada más. Este mismo link es el que vamos a usar todos los lunes para ya dejarlo en mi calendario. Sí, todos los lunes. Ah, perfecto. Gracias. Perfecto. Y sí, estoy pendiente ahí de un 1-a-1. Gracias, Mar. Gracias por tu paciencia y ahorita te escribo. Gracias. Ok. Sí. Gracias. Y listo. Entonces, estamos en comunicación. Por favor, cualquier cosa, avísenme. Si no los pelo, acuérdense, por favor, a Carla. Lo que pasa es que luego me llegan bastantes mensajes y no alcanzo a ver uno a uno, pero a Carla siempre le contesto y entonces ya si tienen alguna urgencia, ya les mando a decir algo con Carla, ¿ok? Les agradezco mucho su paciencia y nos vemos la próxima. Bye, bye. Perdón, Luis, nada más. Hoy teníamos reunión, ya no se hizo. Tú me dirás. Te escribo ahorita en privado, ¿vale? Gracias. Bueno. Hasta luego a todos, buenas noches. Abrazo a todos. Gracias, bye. hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye. Bye a todos, bye.